Me parece muy importante, muy oportuno que se realice este evento desde esta perspectiva de la academia, eh, de la universidad, y donde se analice este tema de la controversia del Esequibo y el referéndum consultivo. Yo voy a centrar mi exposición refiriéndome a que este referéndum consultivo es errado, es inconstitucional, es inútil, es inconveniente, es inoportuno, es irresponsable y es contrario a los intereses del país. Y quiero hacer mi exposición dividiéndola en 6 puntos. El primero es el tema general del referéndum consultivo. ¿Qué es esto? Está en la Constitución, pero no está como un instrumento de gobierno. Un referéndum consultivo no es un instrumento de gobierno. Su naturaleza es hacer una consulta en materias de especial trascendencia nacional. Eso lo dice la Constitución, artículo 71. ¿Quién puede pedir que se haga un referéndum consultivo? El presidente en Consejo de Ministros, la Asamblea Nacional con una mayoría y el 10% de los electores, es decir, una iniciativa popular. ¿Y para qué se puede hacer un referéndum consultivo en estas consultas de materias de especial trascendencia nacional? Pues para conocer cuál es el sentir, cuál es la posición de la población sobre las mismas. Es equivalente a pensar en una palabra en inglés que es el feeling del pueblo. ¿Cuál es el sentir del pueblo sobre una determinada materia? Pero definitivamente pedir saber cuál es la posición del pueblo no es un instrumento de gobierno. Y es de entrada errado convertir o tratar de convertir a un referéndum consultivo en un mandato popular para ejecutar acciones de gobierno. Ahí está la gran experiencia del caso Brexit. En el Reino Unido se hizo un referéndum consultivo, se respondió por el 51% de la población. El feeling del pueblo británico era que no quería estar con los europeos, siempre ha sido una isla, Inglaterra. ¿Y cuál fue? Un caos. Se convirtió eso en un mandato de gobierno, los gobiernos lo ejecutaron, pero la población no estaba preparada para poder discutir técnicamente desde el punto de vista económico qué significaba salirse de la Unión Europea, el logro más grande en Europa que se hizo después de la Guerra Mundial. Y eso mismo pasa, como ya se ha advertido por el propio Sergio Davara hace poco. ¿Cuántos de nuestros compatriotas saben del laudo de 1899? ¿Cuántos han leído el Acuerdo de Ginebra de 1966? ¿Cuántos saben de la Corte Internacional de Justicia? Para poderles preguntar en esta forma, como Davara ha señalado, errada, confusa sobre esos temas. Nada conveniente sale de esas preguntas. No repito lo que ha mencionado Davara. Pero lo que sí hay detrás de esto es que lo que hay es que reclamarle al gobierno que gobierne. Para eso es gobierno, para gobernar, no para excusarse de gobernar y acudir a estas consultas. El gobierno tiene la obligación de actuar. Y la obligación de actuar hoy, conforme al Acuerdo de Ginebra, es defendiendo los intereses de Venezuela donde están en discusión, que es en la Corte Internacional de Justicia. Allí está ahora, desde el año 2018, el tema, el asunto. No es un asunto para estar consultando, es un asunto para estar decidiendo como política de gobierno lo que tiene que decidir, que es ejecutar la Constitución y defender ante la Corte Internacional de Justicia los derechos de Venezuela. El segundo punto que quería tratar es que este referendo consultivo, como todo referendo consultivo, tendría que haberse ajustado a la Constitución. En este caso, no se ajustó a la Constitución. Es inconstitucional por la formulación de las preguntas. La propuesta que ha aprobado la Asamblea Nacional fue sometida al Consejo Nacional Electoral. Este lo aprobó. Y adicionalmente el Consejo, motu propio,
dijo que enviaba esto a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que declarara su inconstitucionalidad. ¿Con base en qué? La Constitución no establece ninguna competencia de la Sala Constitucional para controlar en forma previa un referéndum consultivo. Esto solo se establece en la Constitución respecto a los tratados internacionales y a los decretos de estado de excepción, pero no se establece en materia de referéndum consultivo. Pero la Sala Constitucional conoció del asunto, aparentemente conoció y declaró constitucional las preguntas. Pero en este caso se repitió lo que ha ocurrido con las primarias de la oposición. Se publicó un aviso de una sentencia 1469 del 31 de octubre diciendo que la Sala Constitucional había declarado la constitucionalidad de las preguntas. Pero la sentencia no existe. De nuevo, justicia que se trata de otorgar mediante avisos, pero sin sentencia. Nadie conoce esa sentencia. Incluso la sentencia dice, según ese aviso que está en la página web del Tribunal Supremo, que la sentencia debe publicarse en Gaceta Oficial, con todo, con la opinión de la sala y con las preguntas. Esa Gaceta no ha aparecido hasta ahora. No hay nada. Y no se sabe con base en qué la Sala Constitucional dijo que esto era constitucional o no. No hay ninguna motivación, sin motivación totalmente. Pero lo que resulta es que no es verdad que es constitucional. Las preguntas, el referéndum es inconstitucional. Cuando se analiza un referéndum, que en esto también tiene que ver el tema que planteaba Dagmar hace poco, hay que ver las preguntas formuladas. Las preguntas formuladas, pero no solo se deben analizar las preguntas, sino las respuestas. Las respuestas tienen que ser sí y no. Ambas respuestas tendrían que ser constitucionales. Por más que esté todo entubado y que esté dirigido, puede haber una respuesta negativa a alguna pregunta. Hay que analizar si eso es constitucional. Puede admitirse una respuesta no. Supongamos que gane el no respecto a la primera pregunta. La primera pregunta es que si se está de acuerdo con defender, con rechazar, digo, si se está de acuerdo con rechazar por todos los medios la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral. Si la respuesta fuera no, eso sería inconstitucional, porque estaría violando el artículo 10 de la Constitución, que establece que el territorio de la República de Venezuela es el que existía antes de abril de 1810. De manera que la primera pregunta, además de inútil, porque está entubada, sin embargo, el no sería inconstitucional. Con lo cual, si uno analiza las preguntas bajo ese ángulo de las respuestas, no se puede admitir ninguna respuesta que sea contraria a la Constitución. Y es contraria a la Constitución la respuesta al no en la primera pregunta y las respuestas al no en muchas de las otras preguntas supuestamente entubadas. De manera que ese referéndum es inconstitucional. Es inconstitucional por las respuestas que puedan ser posibles frente a cada una de las preguntas. Recuerden que el artículo 10 de la Constitución dice que el territorio de la República es el que existía con parte de la Capitanía General de Venezuela antes del 19 de abril de 1810, con las modificaciones de tratados válidamente celebrados y de laudos aceptados y que no sean declarados nulos. Hemos dicho siempre Venezuela desde hace ya 40, 60 años que el laudo es nulo. No podría haber una respuesta negativa. Por lo tanto, ese referéndum es inconstitucional. Tercer tema que quería referirme. El referéndum es inútil, como también se ha mencionado por el embajador Garavini. Para que sea efectivo, tiene que ser claro y coherente. Sin embargo, veamos la pregunta 2. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra como el único instrumento jurídico válido para alcanzar solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia? ¿Qué elementos tiene en este caso esta propuesta de referéndum? La pregunta es esencialmente inútil, aparte de que exige el conocimiento
para el votante del Acuerdo de Ginebra. ¿Pero por qué es esencialmente inútil? Porque el Acuerdo de Ginebra del año 66 buscó un arreglo práctico y satisfactorio, reguló el mecanismo para ello, conforme un listado que está en la Carta de las Naciones Unidas, donde estaba el mecanismo de los buenos oficios. Estos buenos oficiantes actuaron por 30 años. No se logró el resultado querido de lograr ese arreglo práctico y satisfactorio, como lo ha analizado el embajador Garavini, y después de 50 años, pues el secretario general de Naciones Unidas, conforme al acuerdo del acuerdo de Ginebra, optó por la solución judicial que está en el acuerdo de Ginebra, y Guyana entonces llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia. Se le olvidó al gobierno que el acuerdo de Ginebra establecía la posibilidad de que esto terminara en la Corte. Estamos en la Corte por el texto del acuerdo de Ginebra. De manera que entonces, siendo esto así, ¿qué utilidad tiene esta pregunta? El asunto está en el conocimiento de la Corte Internacional de Justicia. No hay otra solución ya de arreglo práctico. El arreglo judicial, a eso es que hay que ir. Por lo demás, hoy mismo aparece en la prensa, el Parlamento de Guyana ratificó soberanía sobre el territorio en disputa, acusa al gobierno de planes provocativos, ilegales y sin efecto, y además dice, el Parlamento británico rechaza cualquier forma de diálogo con Venezuela fuera del proceso de la Corte Internacional. Esto sale hoy en la prensa. De manera que es inútil que nos pongamos a preguntar si el Acuerdo de Ginebra es o no el instrumento. Ya pasó, se agotó. El propio Acuerdo de Ginebra dispuso la fórmula judicial y en eso estamos ahora. El cuarto punto que quería señalar es que ese referéndum, por tanto, y como consecuencia, es contrario a los intereses del país, aparte de ser inconstitucional. Venezuela, en el marco del Acuerdo de Ginebra, por la remisión del secretario general, después de 50 años de fracaso de los buenos oficiantes, fue demandada por Guyana ante la Corte Internacional de Justicia en el año 2018. Y lo que sí estoy seguro que la población sabe, por más que no sepa de Corte Internacional o de Acuerdo de Ginebra o del laudo arbitral, lo que sí sabe todo el mundo, porque todo el mundo sabe qué implica ser demandado ante un tribunal de justicia. Y para eso no es necesario ser abogado. Si uno es demandado ante un tribunal de justicia, uno tiene que acudir a contestar la demanda, a defenderse. Porque si uno no va y se defiende, lo declaran culpable, lo declaran confeso. Es lo que se llama la confesión ficta. Eso lo sabe todo el mundo. Nadie se le ocurre estar demandado y no ir, porque sabe que lo condenan. Y no es necesario, insisto, ser abogado. Por tanto, Venezuela está demandada, lamentablemente, pero es así. Tiene que defenderse. Y la única forma de defenderse es ante la Corte Internacional de Justicia. Y eso es la responsabilidad del gobierno. Por tanto, la pregunta tercera es contraria a los intereses del país. Decir a esta altura, preguntarle a la población que si está de acuerdo en no reconocer la jurisdicción de la Corte, pero por Dios, ¿cómo va a decir esto? Si estamos demandados, la Corte se ha declarado competente ya 2 veces con las objeciones de Venezuela. Venezuela, como decía y advertía el embajador Garavini, se ha hecho parte, ha nombrado agentes, ha nombrado juez ad hoc. ¿Cómo puede ser que se diga ahora si es que se reconoce o no la jurisdicción? La jurisdicción la declaró la propia Corte, que es la juez de su propia competencia. Por tanto, es contrario a los intereses del país, es insensato en el sentido de falta de sentido que Venezuela pretenda escaparse de la Corte Internacional de Justicia, que ha declarado ya su competencia. ¿Qué se busca con esta pregunta? Buscar una justificación popular para retirarse de la Corte. Podría haber mayor insensatez, renunciar a irse a defender para que Venezuela sea condenada ignominiosamente por un tribunal que no se va a parar porque Venezuela no aparezca, cuando ya es sabido que esta Corte va a decidir, porque ya declaró su competencia. Se busca abandonar la reclamación.
Esto sería de nuevo violar el artículo 10 de la Constitución que establece cuál es el territorio de Venezuela. Por eso incluso, si uno va a la petición que formuló Guyana hace poco de unas medidas preliminares ante la Corte contra este referéndum, como lo señaló ya el embajador Garavini, Guyana ya denuncia ante el tribunal que Venezuela lo que busca es abandonar el caso y además cuestiona de nuevo la competencia del propio tribunal. Esto no es nada grato a un tribunal, como decía Sergio Dagbar hace poco, decir porque desconoce al juez. ¿Qué es esto? Bueno, esa es la situación que confirma que esto es contrario a los intereses del país y es además inconstitucional. El quinto punto que quería referirme es que es un referéndum errado, inoportuno y además, de nuevo, inconveniente a los intereses del país. Vayamos a la pregunta 4. Oponerse a la pretensión de Guayana de disponer unilateralmente los recursos en la delimitación, en las aguas no delimitadas, contrarios al derecho internacional. Esto no es materia de referéndum. Esto debió haber sido una materia del gobierno, de nuevo defender la posición de Venezuela. ¿Y cómo debía haberlo hecho hace poco? En pedirle a la Corte Internacional de Justicia precisamente medidas preliminares que impidieran a Guyana seguir explotando recursos en la zona de reclamación y más aún en el mar territorial. Eso es lo que debió haberse hecho, como lo pidió el país, como lo clamamos mucho. El gobierno nunca fue ante el tribunal, ante la Corte Internacional, a pedir medidas preliminares contra esto. Venezuela, como gobierno, debió haber acudido ante esa Corte hace mucho. No lo hizo. Y en vez de ir ante la Corte Internacional de Justicia a pedir eso, errando en la oportunidad, quiere que ahora el pueblo supla su falta y le pregunta al pueblo si está de acuerdo con que hay que oponerse a las explotaciones que Guyana está haciendo en estas explotaciones en el mar y en la zona de reclamación. Lamentablemente, y esta es una de las grandes tragedias, y por eso es que esto es contrario al interés nacional, es errado y es inoportuno, pues Venezuela en realidad, como lo destacó el embajador Sadio Garavini hace poco, el gobierno lamentablemente abandonó desde el punto de vista práctico la reclamación del territorio de Esequibo desde el año 2004. Ahora está apareciendo todo esto. La famosa declaración conjunta del presidente de Venezuela y el presidente de Guayana. Antes parece que era más importante el CARICOM, los votos el control de los votos en la OEA, la geopolítica, abandono de la reclamación del Esequibo desde el año 2004. El embajador Garavini ya nos ha hecho el recuento, 2004, 2007, 2013. Yo agregaría 2017, hace poco, que aparece ya en la memoria de Guyana, señalando de intentos de negociaciones y de modus operandi para las explotaciones conjuntas. Esto se abandonó. Venezuela abandonó esto. Ahora se quiere escudar en un referéndum consultivo y lanzarle al pueblo la responsabilidad que no supo asumir. Eso no lo puede hacer el gobierno. Eso es contrario a los intereses nacionales. Y es inconveniente, por supuesto, a nivel internacional todo esto. ¿Por qué? Porque ahora el CARICOM se sumó contra Venezuela y todos sacaron una declaración contra Venezuela y a eso se agregó inclusive la OEA contra Venezuela. Esto es lo que se ha logrado con esta realmente inoportuna, inconveniente y contraria a intereses nacionales pregunta. Y el sexto punto se refiere a que este referéndum es inconveniente también para los intereses internacionales de Venezuela, no solo para los intereses nacionales, para los intereses internacionales. Venezuela ha sido ya acusada
de disponerse a invadir un territorio en reclamación, anexárselo, porque la interpretación es libre. La pregunta 5, cuando se dice que si estamos de acuerdo en crear un estado de la Guayana Esequiba, es decir, eso es como crear un estado en en el norte de Santander, en Colombia. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es crear un estado en una... Ah, no, esta es una zona en reclamación. Bueno, es una zona de reclamación. Así lo ha tratado de Venezuela desde el año 76. Así aparecen en los planos. Ah, no, ahora vamos a convertirlo en un estado de la República. Y lo vamos a poner así en el mapa. Bueno, ¿cómo es esto? En situaciones menos graves, más graves, esto fue lo que hizo Rusia con el Donbass, anexárselo. Es decir, esto es lo que nos está llevando a nivel internacional a estas reacciones que han venido. ¿Es esto responsable? ¿Puede un país confusamente anunciar que un territorio en reclamación se va a convertir en parte del territorio de Venezuela? Venezuela no ha sido nunca una nación guerrerista, nunca hemos tenido guerra con nadie. Libramos todas las batallas históricas para liberar territorios en las guerras de independencia, pero nunca nos hemos anexado ningún territorio en reclamación, y menos en reclamación. La conclusión es la que señalé al inicio. Tenemos a la puerta un referéndum errado, inconstitucional, inútil, inconveniente, inoportuno, irresponsable, contrario a los intereses del país, tanto a nivel nacional como internacional. Esta es la situación que tenemos que argumentar y que la gente sepa. Ahora, de aquí en adelante, el voto es libre. Si yo pudiera votar, no iría a votar. Por esto, no me parece. No correría el riesgo de ir a votar, porque ¿para qué? Con este panorama. El padre Ugalde hace poco en una declaración señaló igualmente, no va a votar. Pero es que pueden obligar a la gente a votar, como se han obligado en tantas otras votaciones. Bueno, si es así, voten nulo. No caer en la tentación y en la trampa del patrioterismo. Esto de que el que se oponga al referéndum es traición a la patria. No, traición a la patria son los que hacen algo que es contrario a los intereses del país, que es inconstitucional y que viola lo que está en la Constitución. Entonces no hay que caer en esa cuestión. Hay el derecho del ciudadano es a votar o no votar. En Venezuela el voto no es obligatorio.